El género epistolar dentro del mundo literario hace referencia a una herramienta que utilizan los escritores, la cual consiste en generar dentro del propio libro la idea de estar leyendo un extracto de algún periódico, nota o cualquier escrito generado en alguna superficie. Todo esto con el propósito de crear un vínculo más real en el libro, ya que pareciese que estuviéramos leyendo algún relato verdadero y que fue traspasado al libro. Y es por esta herramienta que leer Carrie no genera aspectos negativos en el 2020, a más de 40 años de su publicación, cuando ya todos conocemos el desenlace de esta historia, con Carrie sufriendo bullying en el colegio para más adelante lograr una especie de amistad con sus compañeros y ya en el clímax de la historia dejando la cagada en Estados Unidos. Todo esto lo sabemos debido a la cultura general que se ha creado en torno a Stephen King y sus libros. Pero el hecho de que este libro se haya escrito con esta herramienta del género epistolar crea que leer Carrie en el 2020 siga siendo una experiencia grata, una experiencia que vale la pena. Pero no es simplemente esta herramienta lo que hace que Carrie sea algo que valga la pena leer en el 2020, sino que su historia, la estructura narrativa de cómo está escrita el libro es curiosamente apta para una persona que ya conoce en términos generales la historia de Kerry, ya que el libro comienza dando por hecho y hablando sobre los acontecimientos que se presentan al final del libro, porque en sí la historia, como mencioné antes, está en una estructura epistolar. Por ejemplo, se nos muestran extractos del periódico donde se habla sobre que Kerry supuestamente hizo algo o que en el colegio de ella sucedió algo. Por lo tanto, comenzar a leer el libro con el conocimiento que uno ya tenía te hace pensar qué te espera en el desarrollo de todo el libro. Porque si ya nos hablan sobre lo que nosotros supuestamente ya sabíamos a raíz de el tiempo y de de los más de 40 años que tiene el libro de publicado, uno se sorprende de manera bastante interesante. Por ejemplo, yo soy gran fan de la saga Canción de Hielo y Fuego, pero a raíz de la serie, ya que yo vi la serie y de esta manera me introduje en la saga de libros, pero al leer los primeros libros y yo ya tener un conocimiento general de lo que sucedía a los personajes y todo lo demás, se me hizo algo monótono leer el primer libro de la saga, pero en Kerry esto no sucede. Yo sabía y conocía en términos generales lo que sucedía con ella, pero como la historia no es de una manera muy lineal, es grato leer el libro y enterarte de que la historia también comienza con lo que el mundo sabe, con que Kerry hizo algo o a Kerry le sucedió algo. Por lo tanto, para los que piensan leer este libro en el 2020 es 100% recomendable. Bueno, ahora comenzaré a hablar sobre estos aspectos positivos que encontré al leer Kerry. Todos estos detalles que rellenaron el rompecabezas imaginario que tenía en mi mente sin siquiera haber leído el libro, debido a la cultura general que tenía el conocimiento de esta. Comenzando por nuestra protagonista, Kerry, aquí nos encontramos con una chica adolescente de 16, 17 años, si mal no recuerdo, y que está en la etapa escolar y sufre de un bullying excesivo, sumamente cruel, pero que esta chica esconde, o más bien descubre que posee estos poderes paranormales, telequinéticos, como quieran llamarlos, y allí es donde se encuentra el interés hacia este personaje, que desde un principio digo que es grandioso. Yo empaticé profundamente con Kerry. Es un gran personaje a pesar de que sus diálogos no son tantos como uno pensaría. Bueno,
El libro nos presenta a Kerry, como ya dije, y una de las grandes novedades es que Kerry en sí no conoce lo que es la sociabilidad, no conoce cómo es tener esta cercanía con una persona y relacionarse con ellos, debido a otro gran personaje que aparece en el libro, la cual es la madre de Kerry. Ella es una fanática religiosa, la cual está en el extremo del fanatismo, este extremo duro que no soporta casi nada, casi caricaturesco, y a raíz de la madre de Kerry, ella tiene muchos problemas para relacionarse por cómo su madre le ha enseñado a cómo existir en la vida. Le esconde muchas cosas y le prohíbe hacer muchas cosas. Por lo tanto, em, ahí es donde se encuentra el interés. Ponerse a pensar en una chica que no sabe relacionarse, que sufre bullying y que además posee el poder como de una bomba atómica, es estar todo el rato en el libro tratando de imaginarse qué es lo que sucedió al final, en donde ya todos sabemos que ocurrió algún gran accidente, pero cómo se desarrolla, cómo se llega hasta ese punto, es lo interesante. Otro tema que me encantó leer es sobre el poder que tiene Kerry. Ya sabemos que ella nació con telequinesis y que puede mover las cosas con la mente, pero el libro no nos habla sobre estos poderes como algo nuevo y que nosotros como lectores vamos a ir descubriendo junto a Kerry, ya que como mencioné antes, el libro tiene una estructura donde las cosas ya sucedieron y a raíz de documentos del periódico o audiencias judiciales nos enteramos de estos sucesos. Y en el caso de la telequinesis, el libro nos muestra ensayos científicos que se encargan de analizar todo esto sucedido con Kerry. Obviamente son ensayos inventados por el propio autor y muy breves para seguir con el libro y los temas centrales, pero el hecho de abordar de esta manera temas tan importantes como la telequinesis me parecieron muy interesantes. En lo personal, hubiera, hubiera preferido esto mil veces a que no sé, se hubiera mostrado la estructura general de, no sé, de que Kerry descubre los poderes y nosotros y ella va descubriendo que puede hacer esto, puede hacer aquello, como Matilda, por dar un ejemplo. Ahora, hablando un poco sobre lo que no me gustó, podría mencionar un cambio de roles que hubo a mitad del libro. Para no hacer spoiler, solo diré que hubo un personaje que tenía cierto papel en la historia, pero luego ese rol se traspasó a otro personaje. Ahí hubo un intercambio como de actores, como que uno pasó a ser el principal, siendo que el otro ya tenía un camino hecho en el libro. Eso en lo personal no me gustó, no porque el otro personaje era muy bueno y que se haya intercambiado el papel, le dio, no sé, se quedó al lado y no tuvo más repercusión en el libro, sino que encuentro que el otro personaje al que se le dio ese rol llegó muy tarde. Si se hubiera dado este cambio, no sé, un poco al principio de ya haber presentado los personajes o que se hubiera sumado y que el otro personaje todavía hubiera tenido este rol de protagonista, no me hubiera molestado. Pero al ser a mitad del libro, me pareció no de mi gusto. Tampoco es que me haya arruinado el libro, sigue siendo extraordinario después el desarrollo después del cambio. Pero en sí, de lo negativo sería eso. Y quizás un poco que el Kerry en sí no tuvo gran diálogo a comparación de otros personajes. Sí tiene, y son bastante geniales a mi parecer, junto con los diálogos de la madre, pero me hubiera gustado un poco más. Aunque ese aspecto negativo es más como un gusto muy personal. Puede que haya otras personas a las que Kerry les dé lo mismo y quieran simplemente la trama central. Bueno, ahora para finalizar y hablando un poco sin diálogo, sin estructura, diciendo lo que se me venga a la mente, diría que Kerry es un libro que se va a poder leer hasta que se acabe el mundo, porque imagínense, han pasado 40 años y a pesar de uno tener ya entendido quién es Kerry, más o menos qué sucede por las referencias o las películas o cualquier tema X,
de la cultura general, el libro no está creado de una manera tan lineal. El libro está hecho a raíz de extractos, como ya decía, todo este tema de un libro epistolar, y esto genera que uno como autor no, no quede tan, no se haga tan monótona esta lectura. Por ejemplo, como decía, yo en mi mente ya tenía todo un rompecabezas de Kerry casi hecho por completo, pero al leer el libro encontré piezas que me ayudaron a completar todo este gran rompecabezas que tenía sobre Kerry. Y estas piezas fueron las más centrales, las más geniales de leer en el libro. Es un libro que se recomienda 100% y he leído dos libros más de Stephen King y hasta ahora este, que incluso fue su primera publicación, no su primer libro, es uno de mis favoritos, si no es que es el favorito. Y eso es todo. Vayan a leer Kerry.